Mm, Muy buenos días para cada uno de ustedes, apreciados compañeros. Eh, Vamos a hablar sobre el Diccionario del Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia, con sus siglas DIALEC, y se va a hablar de la primera fase, la planta lexicográfica, y pues prácticamente fue desarrollada por Lady Lorena Cifuentes y nuestro profesor aquí en mención, el profe Julio Alexander Bernal Chávez, por el Instituto Cara y Cuerpo. En este momento vamos a empezar con la exposición de las mismas. Tenemos también acá cómo vamos a tener presente esta exposición con la definición, sus objetivos, las teorías, la metodología que se utilizó para este artículo, el análisis y esa descripción o explicación estructurada como tal. En esa definición también tenemos prácticamente cómo eh, el, el diccionario determina la posibilidad de registrar de manera sistemática la estructura y organiza el léxico de una manera práctica en este sentido. Este diccionario pues prácticamente se iba a elaborar de medio electrónico y prácticamente iba a facilitar la accesibilidad de los usuarios para que pudiesen tener los contenidos de una manera interactiva y provechosa. También tenían un propósito específico, y es que fuese una obra que ampliara un poco más el conocimiento del Atlas lingüístico de Colombia, y de esa misma manera contribuyera al conocimiento de esa variedad lingüística que se tiene en Colombia. Entonces, en este sentido, este material, pues, se cree que prácticamente con esta construcción de este diccionario se va prácticamente a fortalecer esa historia del español, históricamente hablando, para esos procesos que estamos determinando. Se tiene el objetivo, y el objetivo de pronto de la investigación es que se describieran esos aspectos teóricos y metodológicos que estructuran la práctica lexicográfica, y pues prácticamente esto fue realizado por los estudiantes de la maestría en lingüística del Instituto Caro y Cuervo. Así que en este sentido se iba a elaborar prácticamente ese diccionario electrónico para tener la posibilidad de que la mayoría de usuarios tuviesen esos contenidos interactivos de esa manera. Tenemos las siguientes teorías. Tenemos la teoría de metalexicografía, y en esta teoría vemos cómo eh, se determinan los postulados de Herbert, y en este sentido se describe como la metalexicografía como una teoría general. En esta metalexicografía, denme un momento que... Bueno, entonces en esta parte, en la teoría de la metalexicografía, aparecen estos postulados. En la presentación no deja ver el resto del contenido de la diapositiva, pero al igual en la presentación se aparece toda la información, y se describe la metalexicografía como la teoría general de la lexicografía, y de esa misma manera incorpora no solo la teoría científica, sino también la historia, la investigación crítica de los diccionarios, y allí se ubican prácticamente cuatro grandes apartados. En estos cuatro grandes apartados está la selección general, la teoría de la organización, la teoría de la investigación lexicográfica sobre el lenguaje. Y en esta, precisamente en este segundo apartado, en relación a la teoría de la organización, se encuentran las disposiciones fundamentales para elaboración de un diccionario, siendo uno de ellos la planta. La planta como tal también está relacionada a determinar
cómo es esa primera fase de un diccionario y se constituye en la estructura o cuerpo de uno, es decir, comprende el diseño, complemento del diccionario en todos sus aspectos metodológicos y esto guiarán también la elaboración de la misma. En este sentido, también se hizo una serie de una revisión bibliográfica y se trabajó también en esos trabajos, avances y desempeños, todo lo relacionado con la disciplina léxico-gráfico que se han realizado. Aquí tenemos también otro elemento importante y es que aparecen unas obras importantes en Latinoamérica. Y en Latinoamérica aparece también estas obras como lo fue el diccionario de americanismos con su sigla NDA y este diccionario fue dirigido también por Reinhold Werner que lo hizo en la Universidad de Augsburgo, en Alemania, y fue constituido en 3 tomos. Están ahí los colombianismos, los argentinismos y uruguayismos, y de esa misma manera el fin que se tuvo con eso es que prácticamente se describiera el español de los diferentes países hispanoamericanos. En segunda medida tenemos el Diccionario del Español de México, en sigla se llama DEN, y este fue hecho prácticamente por Luis Fernando Lara en el año 2010, y esto conllevó a que fuese un conjunto en donde se oferta también una investigación de vocabulario utilizado en México, y de esa misma manera también tenemos el Diccionario de Habla de los Argentinos, que fue también una obra importante que se tuvo en cuenta para realizar esta investigación, y es que aparece también un trabajo realizado por la Academia Argentina de Letras que buscó registrar el modo de hablar propio de los argentinos y pues también conllevó a hacer este proceso. Tenemos también unas consideraciones metodológicas y en esas consideraciones metodológicas tenemos que el dialecto está dirigido a docentes, académicos, a lingüistas, es decir, tiene un público variado y demás, y también en ese sentido son prácticamente, se explora, en este dialecto se explora el atlas lingüístico etnográfico de Colombia, con el propósito de encontrar también todo lo relacionado a seguir fortaleciendo esta línea de qué, de investigación. Tenemos una selección de entradas y en esta tiene que ver que para acceder al dialecto, los lexemas hacen parte del Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia y de esa misma manera determina también que es una connotación básica para el español de Colombia. Uno de los principales criterios de selección de entradas es un criterio prácticamente geolectal y prácticamente las encuestas del Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia, ellas fueron realizadas por regiones rurales en el país, pero también se encuestaron algunas urbanas como Bogotá, Arauca, Manizales, Neiva y Cúcuta. Así que en ese sentido se tiene esa selección de entradas en el diccionario que estamos dando a conocer. Tenemos unos tipos de unidades léxicas y acá en este diccionario se describen las unidades universales, es decir, aquellas que están compuestas de una sola unidad léxica. Y acá en esto nos referimos a los sustantivos adjetivos y en este sentido estas unidades léxicas son simples como compuestas. Aquí tenemos la explicación en esta figura número 1 en donde aparece una unidad léxica simple. En esa unidad léxica simple vemos también que hay una marcación de la ubicación territorial del término ¿qué? Del término tajada. Nosotros pues aquí diríamos las tajadas, aquí en Turbo es donde estoy viviendo, prácticamente tenemos la, las zonas bananeras, las zonas plataneras también. Entonces, este término dentro de la ubicación territorial está prácticamente de color verde, la ubicación prácticamente
territorial. Cuando está en verde es cuando se expresa un superdialecto, y cuando está en azul se debe a las locaciones, en este sentido concretas, que se hacen parte de este superdialecto, es decir, en qué lugar, pues dirían el término tajada. Y de esa misma manera también podemos observar que hay unas variantes. A esa tajada le dicen patacón, patacón, patacona, petacona, tronco, trozo y bolillo. Aquí en la zona costera donde me encuentro es muy conocido por patacón, patacona, o las famosas tajadas, pero esas son las tajadas de Maduro. Bueno, tenemos también en este sentido, las unidades léxicas compuestas, y en este sentido también nuevamente aparecen las locaciones dialectales en las cuales el término se encuentra, en este sentido, el lambe platos, y de esa misma manera aparece que es fruto de una composición morfológica. En este se aprecia que puede haber dos acepciones. Mira, acá tenemos la sección 1, que es dedo de la mano situado al lado meñique, y está pues la frase como tal: se lastimó los dedos de la mano derecha, especialmente los dos últimos, el lambeplatos y el pequeño. Es la manera de pronto de esa unidad léxica compuesta que están empleando en esa oración. Y tenemos las variantes que mencionan lambeplatos relacionado con el dedo meñique: anular, anilar, dedo del anillo, dedo de la sortija, argollero, bonito, cocoteo. Y aparece también la segunda sección, que prácticamente hace la ubicación territorial de cada una de ellas. Acá prácticamente aparece en el dialecto andino oriental, en el subdialecto en Cartagena, a nivel de el Samario, en Santa Marta, al interior también sería el Rolo. De esa misma manera también aparece la excepción, y hace sus variantes en como índice, tiendacallinas, lambecazuelas, y así sucesivamente se tendría presente cómo aparece esos ejemplos de una unidad léxica compuesta con este término como tal. Aparece también las unidades léxicas llamadas unidades pluriverbales o fraseológicas. En este sentido, determinamos que dentro de estas prácticamente encontrarán las locuciones, que son unidades prácticamente fijadas en el sistema, que tiene un sentido global, que no constituyen enunciados completos y funcionan como elementos oracionales y fórmulas de tratamiento. Estas son aquellas unidades léxicas no sujetas a flexión, que tengan valor de enunciado retórico y que actúen como introductor de un texto, o que cumplan con algunas de las funciones del discurso. Así que en ese sentido tenemos esta connotación como tal de estas unidades léxicas pluriverbales o fraseológicas. Entonces, también tenemos las frases proverbiales, y ellas se caracterizan a nivel semántico porque su significado general no coincide con la suma de los significados de las palabras que la integran, dado que posee un sentido metafórico y sintácticamente no desempeña una función gramatical en la oración. Entonces, aquí prácticamente es importante pues seguir determinando este proceso que hemos visto hasta el momento. En este sentido, tenemos el ejemplo, y el ejemplo aparece con esta frase de carácter léxico: el rey de los anillos, y aparece también nuevamente las locaciones dialectales de color verde, y también vuelve a determinarse también su ubicación y la definición, y las variantes también que se le puede llamar a esa frase,
llamando nuevamente al dedo de la mano. Es decir, el rey de los anillos se le llama al dedo de la mano llamado lambeplatos. Así que aquí tiene también esa unidad léxica, pero a nivel de una frase como tal. Y tenemos también esas consideraciones metodológicas. En esas consideraciones metodológicas tenemos lo siguiente: la etimología e información gramatical. Entonces, en este sentido, en la planta prácticamente lexicográfica que se hicieron con los estudiantes de la maestría en lingüística, esta planta lexicográfica ocupó el primer espacio de información del artículo lexicográfico. Y de esa misma manera, la información gramatical en el DIALET se realiza con su debida marca gramatical con abreviaturas que señalan cada una de las categorías. Y en este sentido, prácticamente la información etimológica en este diccionario pues justifica prácticamente que el usuario pueda entender el sentido que de esas palabras. Tenemos ahora el análisis y dentro del análisis nos damos cuenta a nivel general cuál es el propósito que se tuvo con este diccionario y nos damos cuenta que no se quería prácticamente sustituir el glosario el glosario lexicográfico, porque la intención de esta propuesta es prácticamente dar a la comunidad una obra que enriquece el conocimiento de un trabajo como el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia, y de esa misma manera que sea accesible con los datos registrados de una manera organizada y sistemática. También este Dialex será una obra que servirá de soporte para enriquecer el trabajo lingüístico del país, y de esa misma manera, en ese soporte será un complemento también que permita darle uso lexicográfico a ese contenido, y de esa misma manera que se aproveche todos los aportes para prácticamente fortalecer que toda la comunidad educativa quede tranquila. Luego tenemos prácticamente esa explicación de estructura y contenido, y es que nos damos cuenta que los diccionarios prácticamente particulares tienen una serie de características. Acá el diccionario es fruto de uno de los procesos de la lexicografía, y aparecen dos clases de diccionarios. En esas dos clases de diccionario tenemos un diccionario que es prácticamente selectivo, y los primeros son los diccionarios particulares de descripción interna y los segundos diccionarios particulares de restricción externa. Así que en esa restricción externa son aquellas que se ciñen a las características del dialecto, puesto que esa elaboración se haya condicionado por factores extralingüísticos, lingüísticos y demás. También nos damos cuenta que el DIALET se caracteriza por ser un diccionario de tipo semasiológico, que significa que sea un diccionario en, en esta connotación, y es porque de una u otra manera es un diccionario de carácter descodificador, y en este sentido parten del significante léxico para proporcionar el significado de cada palabra, mostrando si cabe sus diversas acepciones. Por eso se llama semasiológico, porque prácticamente proporciona el significado de cada palabra, muestra su si cabe con sus acepciones, y se caracterizan por su organización porque vienen en orden alfabético, tal como está dispuesto el dialecto, y en este sentido pues es una característica supremamente importante porque se hace de una manera compuesta a partir de esas obras primarias que se tienen como fuentes importantes en este sentido. Hay algo importante también que no mencioné acá,
y es la característica, el por qué el diccionario Dialet es un diccionario sincrónico como diacrónico. En ese diccionario sincrónico y diacrónico, en este sentido se tiene un carácter sincrónico cuando se establece el momento en que se utiliza el léxico de una época histórica determinada, pero también es diacrónico porque en este sentido dicho léxico se define en comparación con diferentes periodos históricos. Prácticamente podemos decir que se toma el léxico de la época del Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia, pero lo define de acuerdo a un criterio temporal actual. Y entonces por eso es que este Dialet es un diccionario también que cumple esta función sincrónica como diacrónica, porque se registra a nivel sincrónico momentos y elementos léxicos del español prácticamente utilizados en Colombia entre los años de 1959 y 1978. Así que en ese sentido aparece prácticamente determinar esos significados de ese glosario lexicográfico que proponen también a nivel diacrónico que se defina con los lemas en un tiempo actual sin excluir prácticamente nada que se pueda recoger de estos términos. Así que en ese sentido, el Dialet prácticamente eh, tiene otra connotación y es que no propondrá seguir criterios normativos del español, sino comunicar sobre un léxico particular. Entonces eso también tiene una connotación importante. Dentro de esas características también vemos que será un diccionario de carácter diatópico, perdón, porque registra datos relativos a dialectos, subdialectos y hablas locales. De igual manera, usa una uso integral rural con marca de contrastividad, es decir, es un diccionario integral que abarca toda la variedad del léxico a nivel lingüístico y en ese sentido, pues la marca de contrastividad tiene como fin identificar y distinguir el significado de los lemas que son colombianismos de los que no son colombianismos. Y entonces, en este sentido, vemos que el término colombianismo se define como aquella expresión o sentido que se usa en cualquier región de Colombia, pero no en el español peninsular, también como aquellos vocablos que se utilizan en el territorio colombiano, los cuales no necesariamente tienen su origen en Colombia, porque esos colombianismos pueden ser utilizados con otros sentidos en el español peninsular de América, pero con una sección propia en América. Por eso es que ese uso integral rural marca esa contrastividad. Y de esa misma manera, para el dialecto, se ha determinado que las unidades léxicas puedan darse en Hispanoamérica con igual o distinto sentido. Entonces, es importante también. En esos aportes tenemos que el Dialet es un trabajo no solamente novedoso, sino productivo. Este trabajo permite prácticamente registrar de manera organizada, estructurada y sistemática el léxico de la población predominante rural del país de la época comprendida entre 1959 y 1978. Por eso el dialet se pretende utilizar desde 4 tipos de aportes. Ofrezco disculpas por la presentación porque pareciera que es que el internet algo pasó o se desconfiguró cuando estoy presentando. Así que voy a, la que aparece bien en el PowerPoint que el profe nos indica, ella aparece completa, pero lamentablemente para exponerla se me está presentando pues esa cuestión de que no está apareciendo del todo bien algunas diapositivas como tal. Y en este sentido, pues, a nivel estructural, consiste en el desarrollo de una estructura única lexicográfica, es decir, mantiene una misma microestructura donde los lemas sean definidos bajo una estructura
similar. Es un aporte semántico valioso porque tiene las definiciones de cada uno de los lemas, ya que en el glosario no se encuentran todas las definiciones plenamente realizadas, y también tiene el aporte temporal. En este sentido es sincrónico y diacrónico, y es un aporte del registro del español rural en Colombia, así que tenemos elementos importantes. El dialet prácticamente registrará el léxico del español predominante rural de Colombia. Y en este sentido puede decirse que no existe en Colombia un diccionario que registre el español de Colombia. Existen obras lexicográficas, dialectales y demás, pero no una de carácter nacional, y de ese sentido pues se busca que con este dialet tengamos más acercamientos en ese proceso del diccionario de colombianismos de la Academia Colombiana, y en este sentido que nosotros fortalezcamos y sigamos valorando este proceso. Así que de esta manera se concluye eh, la explicación del artículo propuesto para trabajarlo en clase. Muchísimas gracias, muy amables.